Saludos, buenos días, Dios les guarde en este día de, de estudio, de alabanza a nuestro Dios por la nueva oportunidad que nos da en este martes 15 de julio del año 2025. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de la epístola de los de la iglesia de los filipenses. Y bueno, y sobre todo, ¿qué podemos aprovechar nosotros de esta enseñanza que nos brinda el apóstol Pablo? O sea, ¿por qué debemos de estudiar este libro? Y bueno, allí vemos en esta epístola, ¿verdad? Que el apóstol Pablo dio el aliento a los santos de Filipo y los exhortó a permanecer firmes en la unidad y a trabajar juntos para defender la fe. Quizás es uno de los principios más importantes que Pablo enseñó a los filipenses, es que orar a Dios y confiar en Él brinda la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Así que estudiar pues estos mensajes de alientos de Pablo en esta epístola puede ayudarnos en el esfuerzo que nosotros debemos de tener por perseverar, fielmente hasta el fin. Así que eh, a medida pues que haya ese esfuerzo por seguir al Señor, pues también podemos entonces adquirir esa confianza, ¿verdad? Que tenemos en el Señor, como lo dice allí la palabra, ¿verdad? En capítulo 4, versículos 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fortaleza del creyente viene de confiar, de eh, esa fe que tenemos en el Señor. Y bueno, ¿quién la escribió esta epístola? Por supuesto, aunque se menciona a Timoteo junto con Pablo en el saludo de la epístola al principio, en el capítulo 1, pues Pablo fue quien escribió esta epístola. Y esto se corrobora precisamente por el pronombre singular yo a lo largo de toda la carta. Y la referencia a Timoteo que aparece en Filipenses capítulo 2, versículo 19. ¿Dónde se escribió? ¿Dónde estaba el apóstol Pablo cuando escribió esta carta? Bueno, dicen que fue más que todo entre los años 60 y 62, mientras estaba encarcelado en Roma. Por eso el título que hemos puesto allí verá Sonidos alegres desde una celda. El apóstol Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios para escribir esta carta, ¿verdad? De ánimo, de gozo, de alegría, a pesar de que la condición de él, ¿verdad? No era muy agradable. Estar encarcelado, esperando quizás una sentencia, esperando quizás hasta la misma muerte. Mas, sin embargo, Dios lo usó, ¿verdad? El Espíritu Santo para escribir esta carta de ánimo, de esperanza, de gozo, de fe, de confianza en nuestro amado Salvador. Y bueno, ¿para quién y por qué se escribió esta carta? ¿Verdad? Bueno, Filipo fue el primer lugar de Europa donde Pablo predicó formalmente el Evangelio y estableció allí una iglesia. Eso lo vemos en Hechos capítulo 16, versículo del 11 al 40. Uno de los propósitos pues, de Pablo al escribir esta carta fue de expresar esa gratitud por el afecto y el apoyo económico que los santos de Filipo le habían dado durante su segundo viaje misional y su encarcelamiento precisamente en Roma. Esto lo vamos a ver en los capítulos 1 y en el capítulo 4 también lo vamos a ver allí.
Pablo también pues elogió a los miembros de Filipo por su fe en Jesucristo y les dio consejo basado en la información que había recibido sobre ellos de un discípulo filipense llamado Epafrodito. Esto lo vamos a ver en el capítulo 4, cuando nuestra expositora hermana María va a dar esta exposición. Así que el consejo de Pablo incluía el ánimo para ser humildes y ser unidos. Esto lo vamos a ver en el capítulo 2 y también en el capítulo 4. Pablo también advirtió a los filipenses que se cuidaran de los cristianos corruptos como aquellos que enseñaban que la circuncisión era necesaria para la conversión. Tales personas a los que a menudo se hace referencia como judaizantes declaraban pues falsamente que los nuevos conversos tenían que someterse a la primitiva ley de la circuncisión del Antiguo Testamento antes de convertirse en cristiano. Esto lo vamos a ver también en Filipenses, en el capítulo 3. Y bueno, algunas características de este libro. Con frecuencia se alude a Filipenses como una epístola de la prisión, ¿verdad? Como hemos dicho, junto con Efesios, Colosenses y Filipón, porque eran las condiciones del apóstol. A pesar de estar escrita desde la prisión, los eruditos han descrito la carta de Pablo a los filipenses como el más feliz de sus escritos. Pablo expresó gratitud, amor y confianza a los miembros de la iglesia. Describió los sacrificios que había hecho para seguir a Jesucristo e instruyó a los santos filipenses en los principios de un vivir recto. Alabado sea el Señor. Que nosotros podamos también aprender eso, reconocer, ¿verdad? La instrucción, reconocer el trabajo, no solamente en nosotros, sino en aquellos que hacen la obra del Señor. Pablo también describe de manera poética la condescendencia de nuestro amado Dios, desde la divinidad eh, premortal hasta la vida terrenal, donde sufrió la muerte de cruz. Esto lo vamos a ver en el capítulo 2. Habiendo cumplido su divina misión, Jesucristo es ahora exaltado y vendrá el día en que se doble toda rodilla ante Él y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Pablo reveló que su fuente interior de confianza y fortaleza provenía de nuestro amado Señor Jesucristo. Esto lo vamos a ver en el capítulo 4. Bueno, hasta aquí esta breve introducción de lo que es la epístola de los filipenses. A continuación, bueno, nuestra hermana Carmen va a estar orando, ¿verdad? Por el servicio de hoy, por esta enseñanza de hoy, para que sea de provecho, sea de mayor nutrición para nuestra vida espiritual y que bueno, que sigamos los consejos que después vamos a escuchar allí a cada una de las expositoras con describiendo, ¿verdad? Y dando pues esa aplicación personal a lo que es esta epístola del apóstol Pablo. Así que bueno, familia, Iglesia de Dios, que tengan un bendecido día y seguimos entonces con el servicio. Amén. Buenos días, amados hermanos y hermanas. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Voy a comenzar como siempre con la oración de nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, haz tu santísima voluntad, así como en el cielo, hazlo también en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, así como nos enseñaste a perdonar a nuestros deudores. No nos dejes caer en las tentaciones, mas líbranos de todo mal,
porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Padre Celestial, una vez más, te damos las gracias por permitirnos estar delante de tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesucristo, para recibir tus bendiciones y para llevar tu palabra por medio de este chat y por medio de esta comunicación. Padre Santísimo, Padre amado, Padre de misericordia, en tus manos, Señor, pongo este medio de comunicación, pongo a cada uno de mis hermanos y mis hermanas, para que en el nombre de tu Hijo Jesucristo seas tú, Señor, bendiciéndolos, bendiciéndolos, guardándolos, llenándoles, Padre, de sabiduría, de inteligencia, de ciencia, de arte, para que cada uno de ellos puedan llevar tu palabra por medio de este chat, con mucha inteligencia, y que tu palabra quede sembrada en los corazones de cada uno de nosotros y de aquellas personas que la escuchen y que puedan tener fruto más adelante. Gracias, mi Dios. Gracias por permitirnos una vez más estar delante de tu presencia, Señor, para que nuestros cuerpos, tanto el de mis hermanas como de los mis hermanos, como el mío propio, puedan recibir sanación de tu parte, porque tú eres nuestro médico, nuestra medicina por excelencia. Sana nuestro cuerpo, Señor, sana nuestra alma, sana nuestro espíritu, sana nuestros huesos, sana nuestros órganos y sana nuestro ser. Desde la punta del cabello hasta la uña. Estamos aquí delante de tu presencia, reconociéndote, Señor, como nuestro Padre Supremo, lleno de misericordia. Que tu misericordia nos sigan todos los días de nuestras vidas, como dice tu palabra, renovada. Coloco a todos mis hermanos y a mis hermanas en tus manos, Señor, para que seas tú, Señor, sanando a los que están enfermos, levantando a los que están caídos y dándoles de comer a los que están hambrientos. Llénalos a todos de sabiduría, de inteligencia, de ciencia, de arte, para que lleven tu palabra con amor y sea sembrada en el corazón de cada persona que lo escuchen. Gracias, mi Dios, tú eres grande y poderoso y maravilloso. Gracias por tu misericordia, Padre Santo. Que este medio de comunicación y que este grupo cada día pueda crecer más y más en todos los sentidos, en vida, en salud, en sabiduría, en inteligencia, en personas aceptando tu palabra y llegando para ti, para que algún día también estén delante de tu presencia. Gracias, mi Dios. Gracias. Bendito sea este grupo, bendito sea este medio de comunicación, bendito sean todas mis hermanas y mis hermanos en Cristo. Gracias, mi Dios. Gracias por tu misericordia, Padre Santo. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, mi alma te glorifica, Señor. La palabra del Señor dice así:
en Filipenses 1:12. Para mí, vivir es Cristo, dice la palabra del Señor en Reina Valera. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. El 13 dice, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en todo el pretorio y a todos los demás. Amén sea tu palabra, Señor. Bueno, aquí la palabra del Señor por medio de Pablo nos enseña, ¿verdad? Qué bueno que no, de alguna manera él no se sintió mal porque lo pusieron preso o porque estaba cautivo. Al contrario, eso le dio fuerza, le dio regocijo para seguir llevando la palabra. La palabra nos enseña que caminemos por donde caminemos, sea el sendero que caminemos, tenemos que hacerlo con amor, con cariño, con paz, sobre todo con fe y cada día afianzarnos más en el camino del Señor. Y eso es así, hermano. El que ha vivido y ha pasado por procesos, hasta por el valle de la muerte, y de verdad estamos en Cristo, eso nos ha llevado a regocijarnos, a afirmarnos, a tener muchísimo más fe en el Señor y llevar su palabra con más fuerza, con más amor, con más fe a todas aquellas personas que el Señor nos pone a quien le llevemos la palabra. Porque a veces andamos en la calle o nos encontramos con X personas y a veces ni hablamos. Y uno se pregunta, oye, pero es que ni siquiera ni hablé. No, porque tampoco no era. Cuando el Señor nos pone a las personas que Él quiere que escuchen su palabra, el mismo Señor te enseña y te dice, ese es. Y Él nos pone la oportunidad o el momento en que podamos llevar la palabra y que su palabra sea escuchada por aquella persona. Bendita sea tu palabra, Señor, que siempre sea así y todas aquellas personas que de alguna manera se acercan a uno o que uno se acerca a ellos, se le pueda llevar la palabra y que sea escuchada y que quede sembrada por siempre y para siempre en el nombre de Jesús. Como dice tu palabra, Señor, aquí para mí vivir es Cristo. Para mí vivir es Cristo. Para mí vivir es Él. Para mí vivir es Cristo. Para mí vivir es Él. Para mí vivir es Cristo. Para mí vivir es Él. Para mí vivir es Cristo. Y por siempre con Él estaré. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Mi alma te alaba, mi alma te bendice y te glorifica. Aleluya. Te alabamos.
cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es nuestro amor. Aleluya, te adoramos, bendito Jesús. Gracias, Padre, por darme la oportunidad de llevar tu palabra por medio de este chat. Gracias, Señor. Bendice a mis hijos, a mis hijas, a mis nietas, a mis nietos, a mis nueras, Señor, que están fuera de este país, Padre. Bendícelos, cuídalos y guárdalos. También a cada venezolano y venezolana, independientemente de donde se encuentre. Bendícelos a todos, Señor, guárdalos, protégelos, enséñales a caminar en tu camino, en rectitud, en obediencia a tu palabra. Susténtale todas sus necesidades, Señor. Escribe el nombre de ellos en el libro de la vida, por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. Bendice este grupo, bendice este medio de comunicación, bendice a cada uno de mis hermanos y a mis hermanas por siempre y para siempre. Escribe, Padre, el nombre de cada uno de todos nosotros en el libro de la vida, Señor, por siempre y para siempre. Guárdanos, protégenos, bendícenos, Señor. Bendice a mi esposo y a su familia, a mis vecinos, y bendice este pedacito de tierra llamado Venezuela, Señor, que es tuyo por siempre y para siempre. Amén y amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Hola, buenos días para todos. Bienvenidos a nuestro martes de clamor. Hoy vamos a estar con el estudio de la epístola de los Filipenses, o también conocido como Filipenses en la Biblia, ¿verdad? Y bueno, esta es una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, que era una ciudad de Macedonia en la antigüedad. Filipos es una isla, ¿verdad?, que se encuentra actualmente al norte de Grecia. Y bueno, esta es considerada una de las cartas más alegres de Pablo. En ella expresa gratitud por el apoyo que recibió de los filipenses, además de exhortarlos a la unidad, la humildad y el gozo en medio de las dificultades. Se cree que fue escrita durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma por orden de Nerón. Esto aproximadamente cerca de 30 años después de la ascensión de Cristo y aproximadamente 10 años después de la primera predicación de Pablo en Filipos. Y bueno, él, aunque prisionero, en esta carta o en esta epístola abunda exclamaciones de triunfo y las palabras gozo y regocijo. Ya veremos por qué. Bueno, consta de 4 capítulos. A mí me tocó desarrollar el capítulo 1, que tiene 30 versículos y se divide en 3 partes. La primera parte es el capítulo 1, o el primer versículo de salutación. La segunda parte consta de la oración de Pablo por los creyentes y va de los capítulos 3 al 11. Y la tercera parte se titula Para mí el vivir es Cristo, y consta de los capítulos 12 al 30. Bueno, por tema de tiempo, ¿no? Y también no lo voy a leer y les traje un resumen con mis propias palabras, pero por supuesto nada más personal, más íntimo, como que cada quien vaya a la palabra y pueda leerlo por sí mismo. Entonces el día de hoy les traje un resumen y la importancia, ¿verdad?, de por qué estudiarlo.
Así que bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esperamos que este estudio sea de bendición y enriquecedor para todos. Como ya les dije, el capítulo 1 o la salutación es el primer versículo, donde, obvio, Pablo lo saluda en nombre de él y de Timoteo. En la segunda parte, que se titula Oración de Pablo por los creyentes, que va del 3 al 11, bueno, resumiendo con mis propias palabras, aquí Pablo le da las gracias a Dios por todos los integrantes de esa iglesia y también ruega por ellos con gozo. Se siente como orgulloso de esta congregación y nombra esa palabra célebre: el que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. También les dice que son partícipes junto con él de la gracia, al igual que les pide oración para que siempre se mantengan sinceros, irreprensibles y llenos de frutos de justicia, amor, ciencia, conocimiento, y finaliza que todo esto sea para la gloria y alabanza de Dios. En la tercera parte, titulada Para mí el vivir es Cristo, del 12 al 30, bueno, haciéndoles también un resumen, él les habla de todo lo que le ha sucedido. Sabemos que Pablo pasó por persecución, maltrato, encarcelamiento, pero sin embargo les dice que no lo ve como un obstáculo, sino como un progreso para el Evangelio. Habla que su estadía en la prisión ha servido también para llevar la palabra y que esos hermanos cobraran ánimo, y que él estaba siempre puesto para la defensa del Evangelio y que se gozaba porque Cristo estaba siendo anunciado. Podemos ver que ese encarcelamiento de él no encarcelaba la palabra ni el Evangelio de Cristo. Y por eso, a pesar de las circunstancias, él se gozaba. También aquí mencionó una de las frases más conocidas de la palabra: porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia, ya que él no temía lo que pudieran hacerle, incluso si le quitaban la vida, porque él decía que tenía más bien deseos de partir y estar con Cristo, lo cual era muchísimo mejor. Pero sin embargo, agradecía por el momento el propósito de estar vivo, y era por causa de ellos, de esos nuevos creyentes, ¿verdad? Para seguir instruyéndolos, y eso lo hacía con gozo de igual manera, ya que era Cristo quien vivía reflejado en él. Por último, en este capítulo les pedía también que tuvieran un comportamiento digno del Evangelio y que no se sintieran intimidados por los oponentes, ya que a ellos, a la congregación, no solo se les había concedido creer en Cristo, sino también padecer por él, como le pasaba al mismo Pablo, pero que todo eso era de perdición para esos oponentes y de salvación para ellos como cristianos. Así que bueno, ese es un resumen de los 30 primeros capítulos del libro de Filipenses o de la carta. Sabemos que esta carta fue escrita en respuesta a una ofrenda de dinero que los filipenses enviaron a Pablo a través de Epafrodito, un miembro de su comunidad, y que Filipenses fue la primera iglesia fundada por Pablo en Europa. Y la relación entre Pablo y los filipenses era particularmente cercana. Pablo les expresa su gratitud por la generosidad y por la amistad que le brindaron, y también los anima bastante a mantenerse unidos, a vivir en armonía, a imitar la humildad de Cristo. Asimismo, lo que más nos enseña esta carta, él les quería enseñar eso a ellos, pero por supuesto que la palabra, como es atemporal, nos los enseña a nosotros, que es el gozo en medio del sufrimiento. Él, a pesar de estar en prisión, hablaba del gozo que encontraba en Cristo y asimismo animaba a los filipenses a experimentar ese mismo gozo, incluso en medio de las adversidades. Así que Pablo presenta a Jesucristo como el ejemplo supremo de humildad y sacrificio, animando a los filipenses
a seguir su ejemplo. Y bueno, aquí yo estaba analizando, wow, decir gozo, regocijo, triunfo dentro de una cárcel es como, no tiene sentido, ¿verdad? Pero provenía de lo que Pablo tenía en su corazón y que tenía puesta, que era Cristo, y que tenía puesta la mirada en lo espiritual y no en lo terrenal. Porque bueno, podemos ver que en lo terrenal él no tenía ningún motivo para estar gozoso en el sentido de que, bueno, estaba encarcelado, padecía persecución, o digamos en la lógica humana, ¿verdad? Pero Pablo sabía cuál era el propósito de hacerlo y lo que le esperaba después, ¿verdad? Entonces, podemos ver hoy en día, comparar esas circunstancias de Pablo, que él aún en lo más adverso sentía gozo, paz en su corazón, regocijo, triunfo. Y podemos ver un ejemplo, hoy en día hay personas que tienen todo el dinero del mundo, tienen lujos, tienen comodidades. Aún así, los que no tenemos lujos, pero por lo menos no estamos encarcelados, no padecemos persecución y muchas veces no tenemos gozo, no experimentamos regocijo, siendo que nuestras circunstancias son infinitamente mejores que las de Pablo en ese momento, ¿no? Y entonces eso lo que nos lleva a pensar es que cuando no tenemos gozo es porque no, no estamos teniendo la mirada puesta en las cosas del espirituales o de lo eterno, sino que estamos teniendo puestas la mirada en las cosas terrenales. Y sabemos que en este mundo solo encontraremos aflicciones. Así que bueno, es muy importante la carta de Filipenses, es considerada una de las cartas más prácticas y personales de Pablo. Aquí, bueno, como ya les dije, ofreciendo consejos y dando ánimo para la vida cristiana. Que en ese tiempo no era precisamente muy fácil que digamos, por tanta oposición. Y bueno, la carta resalta la importancia de la unidad, la humildad, el gozo y la confianza en Cristo en la vida del creyente. Él habla de ese deseo de ver y gozar de Dios en el cielo. No obstante, Pablo abraza la vida terrenal, convencido de que tiene mucha tarea por hacer, pero no abraza una vida terrenal como de ambiciones, como lo que vemos ahora. Vuelvo a colocar el ejemplo del tiempo actual, que ahorita todo el mundo quiere éxito, fama, dinero. No, su tarea terrenal era otra, porque Pablo no tenía bienes, no acumulaba de dinero, nada por el estilo. Su gozo era vivir y servir a Cristo. Entonces, vemos también cuán grande fue la transformación de Pablo después de perseguir y matar a los creyentes, ¿verdad? Pasó a tener un gran amor a esos mismos creyentes que persiguió, que, bueno, tantas cosas, ¿verdad? Vemos como qué transformación tan grande. Ahora los amaba, tanto así que decía que aunque quería estar con Cristo, se gozaba en su propósito, ese propósito terrenal de su ministerio en cuanto a contribuir, eh, llevando las enseñanzas de Cristo para la salvación de muchos, ¿verdad? Mediante la gracia dada por nuestro Señor. Y bueno, ¿por qué debemos estudiar este libro? Quizás uno de los principios más importantes porque nos enseña que siempre debemos orar y confiar en Dios, en su paz, esa paz que nos brinda aún en medio de todas las dificultades terrenales, y estudiar los mensajes de aliento de Pablo en esta epístola nos puede ayudar en el esfuerzo por perseverar fielmente hasta el fin. Vemos también cómo él elogió a los miembros de Filipo por su fe en Cristo y les dio consejos, como el ánimo, ser humildes, ser unidos. Y también les advirtió que se cuidaran de los cristianos corruptos. Todo- Todos estos mensajes atemporales nos sirven para hoy en día. Y bueno, una de las características más distintivas de este libro es que con frecuencia se alude como la epístola de la prisión
y muchos la han descrito como el más feliz de sus escritos. Pablo expresó gratitud, amor y confianza a los miembros de la iglesia, describió los sacrificios que había hecho para seguir a Jesucristo e instruyó a los filipenses en los principios de un vivir recto. Y también reveló que su fuente interior de confianza y fortaleza provenía de Jesucristo. Y bueno, Filipenses, a pesar de ser un libro breve en la Biblia, de solo 4 capítulos, es acerca, o sea, la carta, es acerca de Cristo en nuestra vida, Cristo en nuestra mente, Cristo como nuestra meta y Cristo como nuestra fortaleza y gozo a través del sufrimiento. Es un reflejo de la correcta experiencia cristiana o de la, digamos, de la fiel experiencia cristiana, ya que independientemente de nuestras circunstancias, tenemos la vida, la naturaleza, la mente de Cristo viviendo en nosotros y eso es motivo más que suficiente para regocijarse y tener gozo. Asimismo, nos exhorta a seguir su ejemplo y a tener ánimo para hablar de la palabra de Dios sin temor durante los tiempos de persecución o aún cuando hayan oponentes. Y bueno, todos los cristianos han experimentado en uno u otro momento la, los ánimos de los incrédulos, ¿no? En contra del Evangelio de Cristo. Y bueno, esto era algo de esperarse. El mismo Señor Jesús lo dijo. Si el mundo lo odiaba a él, también odiaría a sus seguidores. Así que Pablo nos exhorta a perseverar ante la persecución, a estar firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Así que para concluir, como cristianos, como hijos de Dios, podemos regocijarnos y experimentar la paz de Dios, llevando todas nuestras preocupaciones ante Él y a tomar ese ejemplo del gozo de Pablo, que a pesar de las persecuciones, encarcelamientos, todo ese sufrimiento, lo, el ejemplo que podemos tomar es ese gozo que brilla a través de todas sus circunstancias y a través que lo muestra en toda esta carta. Y a nosotros se nos promete ese mismo gozo que él experimentó cuando centramos nuestros pensamientos en el Señor. Así que bueno, hasta aquí mi intervención. Feliz martes, saludos. Saludos nuevamente por acá. Estamos para entonces desarrollar un poquito, hacer un resumen acerca del capítulo 2 de la epístola de los Filipenses. Me toca hacer esta evaluación. Y bueno, Pablo comienza esta epístola siguiendo un poco el tema que viene tratando en el capítulo 1, ¿verdad? Acerca de algunas cuestiones, conflictos externos, cómo debían demostrarse la iglesia de los filipenses con algunos conflictos externos, pues ahora también Pablo les está diciendo cómo hay que comportarse, ¿verdad? O mostrarse ante los conflictos internos dentro de lo que es el cuerpo del Señor. Y comienzan el versículo 1, por tanto, ¿verdad? Es la continuación de lo que viene él hablando en el capítulo 1. El consuelo que se recibe de parte de Dios, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunicación del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Y bueno, cada uno de estos, vamos a decir que son regalos que recibimos de parte de Dios. Es lo que Pablo les estaba diciendo a esta iglesia, ¿verdad? La consolación en Cristo, el consuelo de amor, la comunión del Espíritu y el afecto entrañable y misericordia. Esto nos ha sido pues comunicado de una manera directa y espiritual de parte del Señor. Y por supuesto, son verdaderos regalos que se reciben por medio del Espíritu Santo y que nos ayudan pues a, a combatir, ¿verdad? Y saber que de parte de Dios tenemos la ayuda, como dice
También por allí, segunda de Corintios, habla de que, ya vamos a buscarlo por aquí, dice que segunda de Corintios 1:3 dice que Dios es el Dios de toda consolación. De parte de Dios recibimos el consuelo, recibimos el amor de Él, la comunión en el Espíritu, ¿verdad? Para afrontar, para ser valiente, es lo que Pablo les estaba diciendo aquí a la iglesia, ¿verdad? De ser valientes, de ser fuertes ante cualquier conflicto que ellos pudieran estar confrontando. Sigue el capítulo 2, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, ¿verdad? Bueno, Pablo, era como una petición personal, ¿verdad? Algo que lo llenaba de mucha alegría, de mucho gozo, saber que la iglesia de los filipenses estaba prestando atención pues a las palabras del apóstol Pablo. También allí dice, ¿verdad? Era la idea también de la unidad, de que ellos se mantuvieran en unidad, cuando dice sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Esto, por supuesto, también es un conjunto de igual a lo anterior, ¿verdad? Que hablábamos, una misma idea, una idea bastante profunda de parte del apóstol para que ellos permanecieran en la unidad. Era la meta que ellos tenían que seguir, de permanecer en unidad. El versículo 3 dice, no hagáis por contienda o por vanagloria, nada hagáis, perdón, por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, ¿verdad? Entonces, es una de las maneras de cómo llegar a esa unidad, manteniéndose, por supuesto, eh, como dice allí, nada se haga por vanagloria, por contienda, sino más bien humillándose, más bien en considerándose los unos a los otros. Y sabemos que, bueno, la vanagloria es algo que eh, muchas veces cuando hay este tipo de manifestaciones, sabemos que no está prevaleciendo el amor hacia los demás, sino por el propio deseo, una promoción o una exaltación personal. Pablo estaba haciendo énfasis en esto, ¿verdad? Que esto no debía de existir. Y también muchas veces podía existir este tipo de cosas de contiendas, de vanagloria, por ambiciones, eh, cuestiones que se podían estar dando, ¿verdad? O que podían causar algún tipo de malestar entre ellos. Como dice la palabra, no recuerdo ahorita dónde está ese pasaje, ¿verdad? Pero dice de que no teniendo, tener ese alto concepto de uno mismo, ¿verdad? Para sobrepasar por los demás o tener un excesivo interés propio y una preocupación propia. Esto es lo que realmente se traduce en vanagloria. También si seguimos allí, ¿verdad? No mirando cada uno por lo su propio, sino cada cual también por lo de los demás. O sea, que haya pues ese sentir, estimándose y ayudándose entre ellos. Que haya poniendo, por supuesto, a un lado las ambiciones egoístas, y poniendo también pues ese pensar en los demás, en la necesidad de los otros. Pablo hacía énfasis en esa preocupación, en ese interés, en la necesidad no solo de ellos mismos, sino la de los demás. Y bueno, Pablo también, no es que sea malo poner la mirada en los propios intereses, ¿verdad? Pero que no solamente estemos mirando
esos intereses nuestros, sino que también podamos ver también la necesidad de los hermanos. Y bueno, también seguimos aquí, dice el cual siendo en forma, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despoja a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló. También Pablo pone aquí como el ejemplo de nuestro Señor, es el mayor ejemplo de la humildad, el Señor, ¿verdad? Que haya en la iglesia, pues, de los filipenses y también, por supuesto, en nosotros como cristianos, ese sentir que hubo en el Señor de humillación. El Señor siendo Dios, pues no estimó, como dice esta palabra, ¿verdad? En humillarse hasta lo sumo, para que también nosotros podamos aprender a humillarnos, a ser como dice la palabra cuando nos habla de que tenemos la mente de Cristo en Primera de Corintios, esa manera de pensar en humildad, en amor, en, en misericordia para con los demás, no en, como decíamos anteriormente, no en vanagloria, no en contiendas. Y bueno, debemos de recordar que el Señor que no comenzó su existencia en el pesebre de Belén, sino que es Dios eterno. El Señor siempre es eterno. Y bueno, y como dice la palabra también, ¿verdad? Que Dios aborrece lo que es la altivez, la soberbia, y que Dios mira de lejos al soberbio. Total que el apóstol estaba llevando a la iglesia de los Filipos a ser mansos, humildes de corazón, aprender todo lo que el Señor mismo nos mostró. Eh, bueno, y dice el versículo 12, también habla allí de luminares en el mundo, ¿verdad? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia, sino también en la ausencia. La iglesia de los filipenses fue una iglesia bastante consagrada, una iglesia que desde el momento que escuchó el Evangelio, pues se mantuvieron allí en esa fe. Y aunque el apóstol Pablo no estaba presente, ¿verdad? Como dice esta palabra, ellos permanecían, ¿verdad? Permanecían aún más en lo que habían aprendido de Pablo, en ese gozo, en esa fe. Y aquí nos está diciendo pues que cuando Pablo les dice, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hace todo sin murmuraciones y contienda, ¿verdad? Que todo lo que ellos hagan, que todos ellos se mantuvieran precisamente pues ocupados en la obra, ya habían obtenido la salvación que viene de parte del Señor, y debían de ocuparse, ¿verdad? De lo que venía después, ¿verdad? De la ayuda mutua, de la misericordia, de la predicación de la palabra, todas estas cosas, ¿verdad? Y cuando él dice hace todo sin murmuración y contienda, volvió otra vez nuevamente Pablo a hablar de que no hubiera entre ellos pleito, que no hubiera divisiones. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Sabemos también que esta iglesia tuvo bastante tropiezos, ¿verdad? Al comienzo de sus inicios, precisamente por aquellos que se oponían pues a la fe del Señor, a lo que ellos predicaban, y sabemos que bueno, siempre va a haber esta oposición, pero que delante de toda esta generación podamos nosotros también mantenernos, como dice esta palabra, ¿verdad? Irreprensibles y sencillos hijos de Dios, para que
resplandezcáis como luminares en el mundo. Y Pablo decía algo bien importante, ha sido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni he trabajado en vano. El trabajo que hizo el apóstol Pablo en esta iglesia, bueno, él la fundó, pues precisamente le era motivo para él de regocijo, le era motivo de alegría, le era motivo de satisfacción, de saber que esta iglesia se mantenía en lo que era la fe, ¿verdad? Apegados a la palabra del Señor en todo momento. La obediencia era fundamental, pues, en esta iglesia. Y era lo que Pablo esperaba, ¿verdad? Que se mantuvieran como seguidores del Señor en esa comunión, en esa, eh, en esa unión, en esa unidad. Bueno, y es un énfasis bien claro de que la salvación no es por obra, ¿verdad? Que la salvación viene es del Señor. Y el Señor hizo una obra completa en la cruz del Calvario. Y bueno, hay un trabajo que hacer, ¿verdad? Un después de que el creyente recibe esa salvación, pues es ocuparse de lo que es el trabajo de la iglesia, de lo que es la misericordia con los demás, con los hermanos. Es un trabajo realmente bonito, pues, que se hace. Y no, muchas veces se utiliza este versículo mal cuando dice ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Muchos de los que dicen que la salvación se pierde, no es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Este tiene que ver más que todo con eh, hacer la obra, hacerla con amor. Y como dice allí, ¿verdad? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos por aquí? Sí, el Espíritu Santo es el que pone todas las cosas y él derrama de su gracia para que podamos hacer la obra del Señor precisamente con fe, con amor, con misericordia, sabiendo que van a haber tropiezos, ¿verdad? Y que van a haber todo tipo de dificultades, pero que, como decía la palabra al principio, se, Dios es el que consuela, Dios es el que provee, Dios es el que obra para que la iglesia del Señor avance. Y bueno, al final de este capítulo 12 habla de la ayuda que tuvo el apóstol Pablo, sus ayudantes Timoteo y Epafrodito, este, que fueron los que estuvieron allí con el apóstol Pablo. Dicen que Epafrodito fue uno que quizás era no sé qué tan cierto será, de que Epafrodito quizás era el pastor de esa iglesia en ese tiempo. De hecho, él fue el que llevó esta carta que el apóstol Pablo escribió desde la cárcel en Roma. La llevó eh, a los filipenses, ¿verdad? Dándosela a conocer. Bueno, Pablo deseaba enviar pues a Timoteo también a ayudar pues a esta iglesia. Eh, y bueno, ya que conocía pues a Timoteo, sabía que podía hacer un buen trabajo pues allí en ese lugar, ya que era discípulo del apóstol. Y bueno, Epafrodito dice también allí, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Bueno, Pablo también tenía la esperanza de ir, de regresar nuevamente a los filipenses, pero bueno, este,
Epafrodito pues fue ese mensajero que entonces trajo a los filipenses este escrito de parte de Pablo. Y a su vez Epafrodito también, una vez que visita a Pablo, pues también llevaba pues esas ofrendas que caracterizaron a esta iglesia. Era una iglesia muy dadivosa y siempre recibió, el apóstol Pablo siempre recibió la ayuda de los filipenses. Y bueno, Epafrodito llevaba esa colaboración. Y bueno, al final Pablo da unas instrucciones a los filipenses de cómo deben recibir a Epafrodito mientras él regresaba a ellos. Y bueno, sabemos que Pablo estaba ansioso de reunirse con los filipenses y con su amado hermano Epafrodito. Y bueno, les recordó a los filipenses el darle un apropiado reconocimiento cuando él regresara, tener en estima a los que son como él, decía el apóstol Pablo. Y bueno, hasta aquí voy a dejar la exposición. Me extendí un poco porque bueno, quise tratar de llevarlo por algunos fragmentos, pero bueno, este, hasta aquí está este pequeño resumen que se hizo larguito, pero bueno, que podemos entonces aprender de aquí. Humildad, la unidad es primeramente teniendo humildad, teniendo ese mismo sentir, ¿verdad? Que tuvo el Señor, eh, mantenerse precisamente pues en el amor, en la fe, en la ayuda mutua, mmm, ocupándose precisamente en la obra del Señor, ayudándose unos a los otros, no viendo nada más por los propios intereses, sino por los intereses de los demás. Y bueno, que el Señor nos ayude a aprender de esta iglesia que se mantuvo, pues, a pesar de quizás de los tropiezos, a pesar de muchas cosas por las cuales pudieron pasar, se mantuvieron, pues, en la fe. Fueron bien enseñados de parte de ese maestro, de ese eh, mentor que fue el apóstol Pablo. Y bueno, hasta aquí entonces mi exposición. Saludos, Dios les bendiga. Saludos familia, Dios les bendiga a todos. Agradecidos una vez más con nuestro Señor por permitirnos reencontrarnos por acá para seguir estudiando la palabra, para seguir aprendiendo. En el día de hoy, pues, en el día de martes de enseñanza, vamos a estar estudiando el libro de Filipenses y a mí me corresponde hablar en el capítulo 3. Y leemos así bajo la bendición del Padre, Hijo y Santo Espíritu de Dios. Amén. Este capítulo se titula Prosigo al blanco. Dice la palabra del Señor. Pablo comienza este capítulo diciendo: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Bueno, este pasaje, Pablo le dice a los hermanos: gócense, no en verdad en las circunstancias que a lo mejor pudieron estar pasando los hermanos, no en el entorno, no en lo que ellos pudieran, ¿verdad?, percibir, sino gócense en el Señor, ¿verdad? A ese tenía que ser el gozo y tiene que ser el gozo de la iglesia, en el Señor, ¿verdad? En su amor, en su grandeza, en lo que Él es, en lo que ha hecho por nosotros. Y pues Pablo dice: no les molesto a Pablo el volver a escribir las cosas, a lo mejor volvérselas a repetir, y les da una alerta a los hermanos de que se guarden de los perros, de los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo. Estos
vamos a decir, tres personajes que aparecen acá, pues habla de estos judíos que todavía seguían bajo la ley. Pues sabemos de que creo que lo hemos visto en otros pasajes de la palabra, que creo que el perro pues es un animal inmundo para los judíos y muchas veces se hacía referencia a los gentiles, pero fíjense aquí cómo Pablo usa incluso ese término como em, para describir a los gentiles, o sea, los judíos lo usaban para describir a los gentiles, los judíos que estaban bajo la ley, ¿verdad? Pero ahora él lo usa al revés con estos judíos. Los malos obreros, pues aquellos que se inclinaban tras la maldad y aquellos que se basaban en la justificación aún por las obras. Y Pablo los llama por eso malos obreros. O sea, estas personas estaban todavía bajo la ley. Estas personas pues no creían pues en lo que el Señor había hecho, en lo que el Señor había venido a hacer a la tierra. Y los mutiladores del cuerpo pues decían de que esto hace referencia a que los judíos pues, perdón, sí, estos judíos que estaban bajo la ley decían de que los gentiles tenían que circuncidarse para así poder ser cristianos. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Pues de que, como lo dice también Pablo acá, porque nosotros ahora somos la circuncisión, ¿verdad? El Señor pues como dice también otro pasaje, circuncida el prepucio, pero de vuestro corazón, ¿verdad? Yo no hacía falta porque el Señor, ¿verdad? Cumplió con todo eso de la ley y pues ya no hacía falta el que un gentil pues fuese circuncidado. Aparte de eso era para los judíos incluso, ¿verdad? De que pero no para ser salvo, no para ser cristiano, porque es por medio de la fe y no por medio de las obras. Entonces, Pablo continúa diciendo, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa de qué confiar en la carne, yo más. Pues Pablo sigue haciendo referencia a estas personas, a estos judíos, ¿verdad? Que estaban equivocados con respecto a esto, porque no creían, ¿verdad?, de que era ahora por fe y no por las obras. Y fíjense de que Pablo les responde, ¿verdad?, de que pues dice, nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, no teniendo confianza de que por medio de las obras, de que por medio de una circuncisión, pues los gentiles iban a ser salvos, pues no teniendo confianza en la carne. Y fíjense de que Pablo dice de que aún teniendo también de que confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Pablo era circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero dice Pablo, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y fíjense, Pablo tenía, vamos a decir, de qué gloriarse. Él cumplía a cabalidad, ¿verdad?, los requisitos conforme a la ley judía, pero incluso él se da cuenta de que, mira, todo esto lo tengo por basura. ¿Por qué? Por el amor a Cristo Jesús, ¿verdad? Porque ya no es por medio de esas obras, sino es por medio del Señor, de lo que el Señor hizo en la cruz, de su amor, ¿verdad? De su perdón. Y pues, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Fíjense que Pablo lo dice, la palabra lo dice claramente acá, ¿verdad? Y ser hallado en el Señor, no teniendo nuestra propia justicia, ¿verdad? O él, Pablo, no teniendo, pues,
su propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y bueno, vemos de que Pablo, siendo judío y siendo todo lo que era Pablo conforme a la ley, pues ni él mismo se aferraba a estas cosas. Y estas personas que estaban a lo mejor coleadas allí en la iglesia de los filipenses, pues Pablo les alerta a los hermanos a que miren, es en el Señor, enfóquense es en el Señor, ya no es en las obras, ya no es por la ley, ¿verdad? Por la ley, por medio de las obras, sino que ahora es por la que es la ley, pero la que es por la fe en Cristo Jesús. Y la justicia, ¿verdad? Porque por medio de la fe em, somos justificados, ¿verdad? Así que es por medio de esa justicia, por medio de la fe en el Señor. Y pues Pablo sigue diciendo de que bueno, lo tiene todo por basura. ¿Por qué? Por ganar, por ser hallado en él, ¿verdad? Por agradarle al Señor, por incluso parecerse a él en sus padecimientos, en su resurrección, en su manera de morir, ¿verdad? Y pues sigue Pablo, pues alertando a los hermanos pues a seguir adelante, hermanos. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvido ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y bueno, Pablo también dice de que lo imiten a él, ¿verdad? Porque bueno, si él imita al Señor, ¿verdad? Pues que lo imiten a él, porque él va conforme a lo que el Señor pues estableció en su palabra. Y vuelve otra vez a hacer referencia en el 18 de que por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, fíjense, de que en el 1, pues Pablo dice, a mí no me es molesto el escribir las mismas cosas. Y en el 18 ya les había alertado varias veces esto, o sea, era algo común que se estaba dando en la iglesia de los filipenses. Entonces, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será para perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su venganza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo dice en el 19, ¿verdad? Que lloraba porque a lo mejor muchos se habían desviado pues, de la doctrina del Señor y ahora se habían hecho enemigos de la cruz, volviendo a lo mejor a doctrinas, em, a costumbres pasadas como lo era la ley, ¿verdad? Y ahora pues no creían, eran enemigos de la cruz, pues no creían en lo que el Señor hizo. Y bueno, Pablo dice pues las consecuencias, ¿verdad? El fin de aquellos que son enemigos de la cruz. Su fin es de perdición, ¿verdad? Solo piensan en lo terrenal pero Pablo pues también le enfatiza a los hermanos de que la ciudadanía, nuestra ciudadanía, la ciudadanía de la iglesia, pues está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. O sea, porque el Señor pues dice también la palabra de que Él vendrá, Él descenderá en las nubes, nos reencontraremos con el Señor en las nubes.
y pues el Señor transformará, ¿verdad? Esto corruptible, nuestro cuerpo corruptible, en incorruptibilidad. Y pues, este, para que sea nuestro cuerpo semejante a la gloria suya. Fíjense qué tremendo y qué bonito, ¿verdad? A la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Y bueno, familia, este pasaje, pues, como dice de verdad el título, prosigo al blanco, manteniendo la mirada en el Señor, pues incluyendo, ¿verdad? Manteniendo la mirada en lo que el Señor ha establecido en su palabra, no escuchando, ¿verdad? Cosas que están fuera de la palabra o siguiendo, ¿verdad? Costumbres como a lo mejor pasaba dentro de la iglesia de los filipenses, pues aquellas personas que querían pues engañar a los hermanos o hacer volver a los hermanos a la ley. También, ¿verdad? Mantener la mirada puesta no en las cosas de este mundo. Fíjense que Pablo decía que todo lo tenía por basura, todo, que sea que se quedó sin nada para poder ser hallado. O sea, y fíjense qué tremendo, porque Pablo tenía de qué gloriarse, ¿verdad? Era circuncidado, era del linaje de Israel y de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, era fariseo también en cuanto a la ley, o sea, de estos conocedores de la ley. Pablo seguía la ley al pie de la letra, pero cuando el Señor, ¿verdad? Tocó su vida, tocó su corazón, pues él consideró muchas cosas que para él eran ganancia, ahora las considera como pérdida. ¿Por cuál? ¿Por qué? Por amor de Cristo. Y pues asimismo, ¿verdad? Tal vez el reconocimiento de Pablo como fariseo, tal vez el reconocimiento de que era de la tribu de Benjamín, todo eso Pablo lo tuvo por pérdida, no valía la pena, ¿verdad? Por este, todo eso no lo, no era para él ganancia, pero la ganancia ahora, ya que él consideraba, ¿verdad? Todas estas cosas por basura, su ganancia era pues el amor del Señor. Y asimismo, ¿verdad? Nos puede suceder este, con nosotros, ya sea en cualquier cosa, oye, yo soy tal, o yo sé hacer esto, o yo tengo tal cosa, o puedo tener muchas cosas, o sé hacer lo otro, pero, ¿verdad? ¿Cuántas cosas, verdad? Y, y muchas veces cosas que hacíamos, ¿verdad? Antes que las considerábamos ganancias, ahora las consideramos como pérdida. Vemos de que, wow, no vale la pena esas obras que hacíamos antes, ¿verdad? Y las consideramos ahora como basura, como nada. El reconocimiento, ¿verdad? Pues, ¿por qué? Por amor al Señor. Y para poder ganar al Señor, para ser hallado en el Señor. Y bueno, también, ¿verdad? Proseguir al blanco, proseguir a la meta, ¿verdad? Aunque todavía, este, como dice Pablo, que ya ni sea perfecto, no que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual también fue asido por Cristo, o sea, manteniéndonos en la carrera, prosiguiendo a la meta. No podemos, a verdad, caer como un corredor cae en la carrera, pues, pero se levanta, siguiendo adelante, porque pues nuestro Señor es el que nos ayuda, nuestro Señor es el que nos fortalece. Y pues manteniendo, ¿verdad? También prosiguiendo a la meta, porque esa meta, ¿cuál es? La meta es el llegar al cielo, ¿verdad? El poder, este, ver a nuestro Señor, a nuestro Salvador, el ser transformados para subir allá arriba a los cielos y pues, y fíjense que tremendo también en el 19 habla acerca de los que piensan en lo terrenal y que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a mantener siempre nuestra mirada en el Señor, porque hay muchas cosas, ¿verdad?, que pudiéramos hacer en esta tierra o querer obtener en esta tierra,
pero que eso no nos desenfoque, no nos quite pues la mirada de nuestro Señor, porque sí, muchas veces las responsabilidades, el día a día, pues, cónchale, a veces nos abruman y, y pues hacen como que, wow, un poco difícil la cuestión, pero siempre recordando que nuestra ciudadanía no es aquí, porque como dice también su palabra, nosotros somos peregrinos. Nuestra ciudadanía está allá en los cielos. Y allá, ¿verdad? Si es que allá es verdad que, bueno, allá hay, esa es la verdadera ganancia, esa es la verdadera meta. Así que, Señor, te damos gracias en esta mañana por lo que pudimos aprender, Señor. Sabemos de que pues a este pasaje pudiéramos seguir sacándole muchas cosas, Señor. Pero gracias, Padre, por lo que en este poco tiempo, en este corto tiempo, Señor, pudimos aprender. Te pedimos que nos perdones, Señor, que nos limpies, que santifiques nuestras vidas y que nos ayudes, Señor, a seguir a la meta, a seguir, Señor amado, caminando, prosiguiendo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que usted nos ayude, Señor, Padre, a mirar las cosas de arriba, Señor amado. Padre, a mirar, Señor amado, a mirarte a ti. Señor, ayúdanos en aquellas cosas, ¿verdad? Que no son para nosotros ganancia, Padre. Más bien son pérdida para nuestras vidas, Señor, o tal vez nos desenfocan, Señor, de aquello que verdaderamente es ganancia, Señor. Ayúdanos, Padre, a enfocarnos más en ti, Señor, a enfocarnos, Señor amado, Padre, en lo que tú, Señor amado, vas a hacer con nosotros, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, danos la fuerza, danos, Señor, el aliento. Sigue, Señor amado, poniendo el querer como el hacer y que tú, Señor amado, nos ayudes y derrames ese amor en nuestras vidas aún más hacia ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Glorificado es tu nombre por los siglos de los siglos. Amén y amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Clamor, martes 15 de julio de 2025, con la participación del equipo 3, donde estaremos estudiando las epístolas de los filipenses. Especialmente voy a desarrollar en esta oportunidad el capítulo 4, que se refiere a la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Filipos, en la cual se abordan temas como el gozo, la paz, el contentamiento, la oración y la gratitud, instando a los creyentes a vivir en armonía y a confiar en Dios en todas las circunstancias. Su importancia radica en las valiosas lecciones que nos ofrece sobre cómo vivir una vida cristiana plena y gozosa, especialmente en momentos de dificultades. Filipenses 4 es una sección profunda y multifacética de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Filipos. Sirve como una culminación de los temas y enseñanzas presentados a lo largo de la epístola y se erige como un testimonio del profundo cuidado pastoral de Pablo, su perspicacia teológica y su guía práctica para la vida cristiana. Este capítulo está lleno de exhortaciones, reflexiones y afirmaciones teológicas que continúan resonando con los creyentes hoy en día. En el corazón del capítulo 4 de Filipenses está el tema de la alegría y el contentamiento, un motivo recurrente a lo largo de la carta. Pablo comienza este capítulo con una exhortación a mantenerse firmes en el Señor.
que encapsula la esencia de su mensaje a los filipenses. Filipenses 4:1. Permanecer firmes en la fe, a pesar de las presiones externas y los conflictos. Este llamado a la firmeza no es meramente una resistencia estoica, sino que está profundamente arraigado en la alegría que proviene de una relación con Cristo. La alegría para Pablo no depende de las circunstancias, sino que es un fruto del Espíritu que sostiene a los creyentes a través de pruebas y tribulaciones. Uno de los pasajes más citados de este capítulo es Filipenses 4:4. Regocijados en el Señor siempre. Este versículo subraya el imperativo de la alegría en la vida cristiana. Pablo, escribiendo desde una prisión romana, ejemplifica esta alegría, demostrando que trasciende la felicidad situacional y está anclada en el Señor. La repetición del mandato de regocijarse enfatiza su importancia y sugiere que la alegría es tanto un regalo como una disciplina, cultivada a través de un enfoque consciente en la presencia y las promesas de Dios. Luego, Pablo aborda las relaciones interpersonales dentro de la iglesia, instando a Evodia y Sintique a ponerse de acuerdo en el Señor. Filipenses 4:2-3. Esta súplica por la unidad refleja la preocupación de Pablo por la armonía dentro de la comunidad cristiana, reconociendo que la desunión puede obstaculizar el testimonio y la misión de la iglesia. Al animar a estas mujeres a reconciliarse, Pablo destaca la importancia de resolver los conflictos de una manera que honre a Cristo y promueva la paz comunitaria. Filipenses 4:6-7 ofrece profundas ideas sobre la práctica de la oración y la paz de Dios. Pablo instruye a los filipenses: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Aquí, Pablo proporciona un remedio para la ansiedad, una experiencia humana común, dirigiendo a los creyentes a llevar sus preocupaciones a Dios a través de la oración. La inclusión de la acción de gracias en la oración es significativa, ya que cambia el enfoque de los problemas de uno a la fidelidad y provisión de Dios. El resultado de tal oración es la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Una paz divina que guarda los corazones y las mentes de los creyentes en Cristo Jesús. Esta paz no es meramente la ausencia de conflicto, sino un profundo sentido de bienestar y seguridad arraigado en la soberanía y el cuidado de Dios. Pablo continúa con consejos prácticos para cultivar una mentalidad centrada en Cristo. Filipenses 4:8-9 insta a los filipenses a pensar en cosas que son verdaderas, honorables, justas, puras, amables, dignas de alabanza, excelentes y dignas de elogio. Esta exhortación a enfocarse en cosas virtuosas y dignas de alabanza es un llamado a la disciplina mental, animando a los creyentes a alinear sus pensamientos con la verdad y la bondad de Dios. Al hacerlo, pueden experimentar la presencia del Dios de paz
en sus vidas. La última parte de este capítulo, 10 al 20, cambia a una nota personal, donde Pablo expresa gratitud por el apoyo financiero de los filipenses. Reconoce su generosidad y asociación en el Evangelio, que ha sido una fuente de aliento y provisión para él. Sin embargo, también comparte una profunda lección sobre el contentamiento, afirmando: he aprendido a estar contento en cualquier situación. Filipenses 4:11. Este contentamiento no es una disposición natural, sino una virtud aprendida, desarrollada a través de las experiencias de abundancia y necesidad de Pablo. Revela el secreto de su contentamiento en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo, a menudo citado en varios contextos, habla de la suficiencia de la fuerza de Cristo para permitir a los creyentes soportar y prosperar en cada circunstancia. La gratitud de Pablo se extiende más allá del apoyo material al fruto espiritual que se acumula en la cuenta de los filipenses. Filipenses 4:17. Les asegura que sus dones son una ofrenda fragante, un sacrificio aceptable y agradable a Dios. Filipenses 4:18. Destacando el significado espiritual de su generosidad. Esta perspectiva sobre el dar refleja una teología de la mayordomía, donde los recursos materiales se ven como herramientas para avanzar en el reino de Dios y bendecir a otros. El capítulo concluye con una doxología y saludos finales. Filipenses 4:20-23, recordando a los lectores el propósito último de todas las cosas, la gloria de Dios, la bendición de Pablo. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Encapsula su deseo de que los filipenses continúen en la gracia y la paz que provienen de Cristo. A lo largo de este capítulo 4 de Filipenses, Pablo entrelaza temas de alegría, paz, contentamiento, unidad, generosidad, ofreciendo una visión holística de la vida cristiana. Sus enseñanzas no son ideales abstractos, sino que están arraigadas en la realidad de sus propias experiencias y la fe vivida de la comunidad filipense. Entonces, equipo, para culminar, Filipenses 4 nos ofrece un mensaje poderoso sobre la alegría, la paz y la confianza en Dios, especialmente en medio de preocupación, turbulencia. El pasaje clave donde se nos anima a reemplazar la ansiedad que sobrepasa todo entendimiento. Y así como la importancia de la gratitud, el contentamiento en cualquier situación y la generosidad a los demás. Bueno, equipo, hasta aquí mi participación. Excelente martes, cuídense mucho. Saludos, un abrazo.